Y es que estamos muy preocupados porque en el artículo 130 de la Constitución Política de la República nuestra prohíbe los monopolios o la asociación de empresas para crear monopolios. Somos de los pocos países a nivel de la región que no tenemos en vida propia este artículo que tiene ya 32 años la Constitución y no se ha podido hacer una realidad. Sabemos que, y vamos a poner en pantalla, que dentro de la asociación que se hizo con ustedes en el año 2013, ustedes, quiero decir, la Unión Europea, sí, claro, está en el artículo sexto, Desarrollo Económico y Comercial, artículo 52, exactamente, control, lo pones, cooperación y asistencia técnica en materia de política de competencia, lo estamos viendo en pantalla. La asistencia técnica se centrará, entre otras cosas, en el desarrollo de las capacidades institucionales y la formación de los recursos humanos de las autoridades de competencia, tomando en consideración la dimensión regional para apoyarlos en el fortalecimiento y el cumplimiento efectivo de las leyes de competencia. Tenemos el artículo como una ordenanza constitucional, pero la ley que rige el tema aún no está viva. En el área de control de prácticas monopolísticas y sobre concentraciones, incluyendo la promoción de la competencia. ¿Qué quisieron decir específicamente en este artículo 52? Mire, ahí el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica creó un mercado birregional. Es muy novedoso porque es la primera vez que se concluye un acuerdo entre regiones. 28 países por un lado, 6 países por el otro, porque se incorporó Panamá justamente para adherirse a ese acuerdo. Y entonces, hay un mercado birregional, significa que hay una libre circulación de bienes, de servicios, de capitales, y bueno, eso ya se ha visto reflejado en los 4 primeros años de vigencia del acuerdo, porque el acuerdo ya está en vigor en su parte comercial, por un importante incremento del comercio a favor, sobre todo, de los países centroamericanos. Por ejemplo, Guatemala incrementó sus exportaciones a Europa en un 30% en estos años. Entonces, y tener un mercado birregional significa no solamente que los productos y los servicios puedan entrar libremente en uno de los dos segmentos del mercado, para llamarlos así, o sea, el producto europeo puede entrar por Guatemala y circular libremente por todo Centroamérica hasta Panamá, o al revés, puede entrar por Panamá, con lo cual eso implica una eliminación de barreras a la circulación interior en Centroamérica, que se está efectuando, pero también implica una serie de otros mecanismos de buen funcionamiento del mercado. Uno de ellos es la existencia de un control de competencia. ¿Qué significa control de competencia? Significa que el mercado de referencia ya no es el mercado de un país individual, sino que es el mercado regional en su conjunto. Para que existiera ese acuerdo de competencia, mecanismos de control de competencia, significa no es que se prohíba el monopolio como tal, pero sino se prohíbe el uso abusivo del monopolio, o sea, imponer a los consumidores unas condiciones draconianas o poco competitivas debido a la existencia de un solo proveedor, o incluso de acuerdo entre proveedores. Si 2, 3, 4, 5 proveedores se ponen de acuerdo para vender productos más caros de lo que sería prácticamente entonces un eso oligopolio. es una práctica que es lesiva del interés del consumidor. Entonces, para desarrollar un régimen regional que permita realmente que el mercado funcione correctamente y que se eviten ese tipo de acuerdos ilícitos, pues ilícitos en el sentido de que no responden al interés del consumidor. Entonces es necesario que todos los países de la región centroamericana tuvieran una ley. Los otros 5 ya la tienen, de diferente índole, pero todos los otros 5 la tienen. ¿Solo qué país no quedaba la tiene? Quedaba Guatemala sin ella. Queda todavía Guatemala sin ella. ¿Y cómo va ese proceso? Tenemos entendido que hasta diciembre se llegó a la tercera lectura. No, a la segunda, falta la tercera. Bueno, se entró en la tercera, pero no, ahí se terminó. No, lo que pasa es que entonces Guatemala, a la hora de firmar el acuerdo, en ese sentido estaba carente todavía de ese instrumento, y entonces tomó el compromiso. No todo estaba perfecto en ese momento para poder concluir el acuerdo, pero se quiso dar un empujón y decir, ok, lo que falte se da un calendario de realización. ¿Y ese calendario implicaba que era para Guatemala el compromiso que tomó el gobierno entonces fue de tener una ley aprobada
para el 30 de noviembre de 2016, 3 años después de la firma del acuerdo. Y bueno, el año pasado yo acababa de llegar al país hace pocos meses y estuvo a punto, la ley entró en pauta de discusión, fue producida por la Comisión de Economía, la presentó al Pleno, se discutió en el Pleno 2 veces, llegó a la tercera lectura, la famosa tercera lectura, y ahí no se pudo encontrar el consenso, faltaron pocos votos, pero estamos hablando de una ley que implica una mayoría de 105 votos, porque al crear una autoridad de competencia, eso tiene nivel de aprobación constitucional. Entonces, claro, ahí el tema es que cuando se habla en el artículo 52, se habla de cooperación en el ámbito de competencia, significa que nosotros sabemos que es un tema relativamente novedoso en este país, con lo cual ofrecemos la asistencia técnica. El tema de competencia funciona mucho en términos de estándares internacionales, es decir, cuando la Autoridad de Competencia Europea, la Comisión, toma decisiones de competencia, estudia la situación del mercado en ese producto y la jurisprudencia de otras autoridades de competencia. Pueden ser la norteamericana, pueden ser, incluso en Latinoamérica hay unas autoridades bastante consolidadas, fuertes, como en Colombia, Costa Rica. Entonces se trata de favorecer mecanismos de cooperación, porque es un proceso de aprendizaje. Entonces está claro que cuando se apruebe esta ley, porque finalmente se va a aprobar en algún momento. ¿Se tiene que aprobar o tenemos algún tipo de sanción si incumplimos No hay esto? sanciones como tales, pero está en el espíritu del acuerdo, dado que fue un compromiso que se tomó, incluso con fecha, pues es algo que se va a tener que aprobar en algún momento. No es que estemos ahí con un cañón, pero quiero decir que es un compromiso que se tomó, más que nada, para de aquí a unos años poder formar con los otros 5 países de Centroamérica unas reglas regionales de competencia que van a favorecer también a los operadores económicos de un país fuerte como Guatemala. ¿Está perdiendo Guatemala inversión de la Unión Europea y de posibles inversores por la falta de certeza jurídica? ¿Qué efecto, qué impacto tiene este vacío legal en la inversión extranjera? Mire, a plazo lo va a poder tener, porque claro que un inversor internacional, Centroamérica interesa mucho como mercado en su conjunto, ¿no? Al operador internacional le interesa establecerse en un país, pero también le interesa proveer desde ese país a los otros 5 de la región. Difícilmente va a tener presencia en los 6 directamente. Entonces, en ese sentido, le interesa que las reglas no solo de competencia, sino las reglas de acceso a mercados sean lo más armonizadas posibles. Pero eso le interesa al operador internacional europeo, pero también le interesa al operador centroamericano. De hecho, la realidad centroamericana, a veces en Centroamérica mismo no se evalúa lo suficiente lo mucho que se hace a nivel de negocios dentro de Centroamérica. La realidad centroamericana ya existe, el mercado centroamericano ya existe, y empresas guatemaltecas y otras están ya funcionando y operando en el mercado. Y ellas también tienen interés de que haya unas reglas de competencia regionales y unas reglas de funcionamiento del mercado regionales mejores. Todos los empresarios centroamericanos, cuando usted habla con ellos, querrían más Centroamérica, más integración centroamericana, porque ven claramente que la perspectiva de negocios es mayor. Entonces, en ese sentido, es un interés de largo plazo del operador, incluso centroamericano, tener una ley de competencia. Aparte de, obviamente, ser un interés del consumidor, porque el consumidor se ve favorecido cuando hay más competencia y mejor acceso, un acceso de productos más de varias empresas al mercado. Entonces, yo creo que en ese sentido hemos facilitado ya cooperación en la fase de estudio de la ley. La ley, bueno, ahora mismo se ha visto modificada en la lectura actual. La ley está en la pauta legislativa actualmente y sé que se han aportado algunas enmiendas, la expectativa es que pase a votación en los próximos meses y definitivamente va a ser un plus para Guatemala tener esa ley. Yo creo que hay una serie de temores derivados de conocer poco los mecanismos de cómo funciona la competencia. A mí hay un argumento que me parece difícil de sostener, es decir, si todas las economías desarrolladas del mundo tienen una ley de competencia, ¿cómo puede alguien decir, mire, Guatemala justo no la necesita? Parece difícil de sostener eso, porque pero ese argumento, con todo respeto, me imagino que proviene de aquellos que lucran y se enriquecen una hegemonía en un mercado específico. Porque, fíjese, porque déjeme decirle algo, usted habla
de que no todos los países existen. Estamos totalmente de acuerdo. Pero es que la ley de competencia, y eso le debe quedar claro a todos los televidentes, no solamente beneficia a la relación bilateral Guatemala-Unión Europea, también beneficia a la relación Guatemala-Estados Unidos, Guatemala-China, Guatemala al resto del mundo, pero por sobre todo beneficia al consumidor porque le da acceso a productos a mejor precio y de mejor calidad. Señor embajador, una pregunta, disculpe. ¿Qué monopolios puede ver usted en el país actualmente? Hombre, yo no voy a mencionar sectores, yo creo que hay unos sectores muy fuertes, pero tampoco creo, o sea, la primera percepción puede ser la que se comentó, o sea, si uno puede imaginar, dice, uno ve el título, ley de competencia, y dice, uy, ley de competencia me afecta a mí porque soy fuerte. En realidad hay que verlo en otra perspectiva. Yo creo que la ley de competencia, cuando ya lleva años operando y en un país, en un entorno, para nosotros la ley de competencia es algo regional, pues en realidad favorece a todos los operadores económicos, que ven que las garantías de su buen operar en el mercado se ven garantizadas. Con lo cual, lo que yo creo que existe en Guatemala, en algunos sectores, es un temor un poco infundado en, uy, ¿qué va a pasar? Yo ahora me veo aquí, así, y ¿qué va a pasar con la ley de competencia? ¿Será que me voy a caer? Mi utilidad se va a caer. Y yo creo que eso es un poco de corto plazo, en el sentido que es posible que en un primer momento se vea así, pero cuando ya se conoce más a fondo la ley de competencia, si la tiene Estados Unidos, pero no vayamos a Estados Unidos o a la Unión Europea, si la tienen todos los otros países latinoamericanos, ¿por qué no? ¿Por qué Guatemala? ¿Solo Guatemala ha incumplido esa ley? Bueno, es que los demás, en este caso Panamá, ya lo tenían. El Salvador, Honduras, Nicaragua, todos tenían ley o reglamento de autoridad de competencia. Entonces, yo creo que a corto plazo puede parecer una pérdida, pero a largo plazo en realidad es una garantía para todos los sectores.